de Thanksgiving, de día de dar gracias, de acción de gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ¿cómo no dártela, Señor? Verdaderamente que eres un Padre perfecto, más que bueno, eres perfecto, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar aquí reunidas y de poder edificarnos en tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea liberado en este lugar, Señor, que con libertad, Señor, pueda venir a ministrar cada uno de nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos, nos ponemos a la disposición, Señor, cancelamos en tu santo y bendito nombre cualquier obstrucción, Señor, que nos quiera robar la bendición, Señor, cualquier distracción, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanitas, yo, pues esta semana, como la pastora les estaba comentando, pues, tuve una pequeña tribulacioncita, si se pudiera decir, porque los procesos vienen y van, ¿verdad? Pero cuando nos toca a nosotras es, ay, Dios mío de mi vida, y sí que duele, ¿verdad? Cuando escuchamos decimos siempre, sí, pues oro por ti. El poder escuchar, por ejemplo, la prueba tan grande que está pasando la hermana de Silvia, uno dice, ay, pues sí, es una prueba difícil, oro por ti, pero cuando es en los zapatos de uno, ahí sí, o en los zapatos de un hijo o de un nieto, no tengo nietos, pero yo prefiero pasar pruebas yo en mi carne que ver a un hijo enfermo o que un hijo. Entonces, de verdad que eso es simplemente para unirnos en la fe y en, como dijo la pastora, dar gracias que tenemos salud, gracias que nosotros no tenemos tal vez ese diagnóstico de cáncer, y en la gratitud unirnos en un mismo sentir y interceder. Interceder porque no sabemos si el día de mañana vamos a ser nosotros las que vamos a necesitar esa palabra de aliento, ¿verdad? Esta semana les comparto que pues yo tengo 33 años y gozo de una salud privilegiada, como cualquier muchacha o señora chavarruca de 33 años. Pero esta semana me tocó sentarme y escuchar nada más, porque estaba con un poquito de vértigo, le puedo decir yo, ¿verdad? Pero me sentó en la cama, de verdad que sí. Las que me conocen saben que yo no soy persona debilucha, o bueno, yo siempre soy echada para adelante con mis hijos, mi trabajo, todo lo que tengo que hacer para yo quedarme en la cama sentada es porque verdaderamente Dios me dijo, aquí te quiero, y vaya que el Señor habló. Cuando la pastora estábamos organizando el desayuno de noviembre, yo dije, heme aquí, y me dijo la pastora, no, ya tenemos a una persona que va a venir a hacer, bueno, está bien, dije yo, va a ser otra ocasión. Gracias a Dios la persona no pudo venir, dio gracias a Dios porque las casualidades no existen. Cuando el Señor tiene un propósito, cuando el Señor da una palabra, es en el tiempo perfecto del Señor. Yo esta palabra que les voy a compartir es algo que el Señor puso en mi corazón hace tiempo, pero no era tiempo, era mi tiempo tal vez, pero no el tiempo del Señor. Y vaya que hasta las cosas malas que nosotros consideramos malas, como una recaída de salud o estar enferma, el Señor las usa para hablarnos y para apagar todo alrededor de nosotros o bajarnos la revolución, como dice la hermanita, para estar un poquito más audible. Entonces, gloria al Señor por eso también. Y yo el día de hoy no les vengo a hablar de la gratitud, porque todas sabemos que hoy es el mes de la gratitud, todas sabemos que tenemos que ser agradecidas, pero hoy les quiero hablar de un tema que yo creo que no hay ninguna hermanita, no hay ninguna aquí que pueda decir yo nunca he tenido temor. Y yo quiero hablarles específicamente de eso, del temor. Y no estoy hablando del temor a Jehová o a Dios, estoy hablando de ese temor que te paraliza. ¿Cuántas de ustedes aquí pueden decir que han sentido ese terror, ese temor? Yo les cuento que cuando mi primer hijo iba a nacer, yo no sentía que él se movía. Y mi mamá perdió un hijo de esa manera, que se ahorcó con el cordón umbilical. Entonces ella, su miedo, su temor, me lo transfirió de cierta manera, no de mala gana, sino que me decía, asegúrate siempre que sientas que el bebé se mueva, porque puede sucederte esto. ¿Por qué? Porque a ella le pasó eso, entonces ella estaba como avisándome para que yo no pasara lo mismo, ¿verdad? Entonces tenía 39 semanas yo. Era mi primera semana de no trabajar, trabajé hasta mis 39 semanas, estaba limpiando en plena, y alistándome para que llegara mi bebé, y de repente no lo siento,
Y yo sabía, me cambio de posición, me hago esto, y sabía que había una posición en la que él odiaba y que cuando me ponía en esa posición, él daba vueltas y se hacía sonar. Entonces me acosté, ¿verdad? De espaldas. Y no se sentía que se movía, y yo lo movía con mis manos y no lo sentía, y entré en un pánico. Y yo dije, me voy al hospital. En eso viene entrando mi esposo, nos vamos al hospital. Bueno, para hacerles el cuento más pequeño, gracias a Dios no pasó nada, pero el terror no te lo quita nadie, el miedo no te lo quita nadie. Mi esposo me dejó en el hospital, y antes de que él volviera a dejar el carro en el estacionamiento y llegar a entrar, yo ya estaba en la sala de operación, él casi no puede llegar. Entró, gracias a Dios, tuvo necesaria de emergencia. Hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que pasó, pero a él no le encontraban los signos vitales, entonces me hicieron necesaria de emergencia, primer hijo, primer cesárea, y fue una situación muy horrible. Ahora se cuenta ya sin el nudo en la garganta, pero en ese momento eso te paraliza. Entonces ese es el temor al que estoy refiriéndome. El temor que te paraliza, ese temor que te invade, que es como una plaga que no la puedes contener, que no entiendes, que no comprendes. El temor, por definición literal, significa un sentimiento, y sabemos que los sentimientos vienen ¿de dónde? ¿De qué parte de nosotros? Del alma, ¿verdad? Es un sentimiento de inquietud o de angustia que nos impulsa a huir o a evitar aquello que consideramos dañoso o arriesgado o hasta peligroso. Pero ahora quiero darles la definición espiritual, lo que dice la Biblia del temor. El temor es la plataforma o el arma preferida del enemigo en contra de nosotros. El permanecer en un estado de temor no es natural. Nosotros no fuimos diseñados con temor. Es algo exterior, no es algo interno. El temor siempre viene acompañado de la ansiedad. Yo les digo, es un dúo dinámico, de verdad que sí. ¿Ustedes han visto la película de The Cat in the Hat? Es el gato en el sombrero, ¿cómo se dice en español? The Cat in the Hat. El gato del sombrero. El gato del sombrero, que es un gato grandote, ¿verdad? Que es súper desastroso, hace tremendas travesuras. Pero él siempre viene con dos amiguitos que tanto le ayudan a hacer las travesuras, pero también le ayudan a limpiar y a construir todo. Pero son dos, se llama cosa 1 y cosa 2, así se llaman, thing 1, thing 2. Entonces ellos siempre andan juntos, son gemelos. Entonces así es la ansiedad y el temor. La ansiedad y el temor coexisten juntos. Siempre te llega la ansiedad después y después el temor, o viceversa. Pasas algo, una situación de temor y te queda la ansiedad. Y siempre que se asemeja a una situación a lo que ya te entra la ansiedad y el temor. O sea que es un dúo dinámico que siempre viene junto. Y la ansiedad ni el temor son parte natural de nuestro diseño. Son cosas exteriores, atmósferas exteriores a nosotros. Entonces, el versículo clave para esta enseñanza está en 2 de Timoteo 1:7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y de dominio propio. Este versículo me sostuvo a mí por alrededor de 8 a 10 años. Este versículo. Yo no sé si les sucede a ustedes que dependiendo de qué etapa de su vida estén, siempre se agarran de una palabra, de un versículo, de algo. Bueno, este versículo fue mi versículo por casi 10 años, diría yo. Este versículo era el que me levantaba en las mañanas, el que me sostenía cuando las cosas eran difíciles, cuando me tocaba ir a la corte a pelear por mis hijos, cuando me tocaba, este era el versículo, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y dominio propio. No solamente dos, y dominio propio. Entonces, les quiero traer otro término. ¿Han escuchado ustedes del dicho luchar o huir? En inglés se dice fight or flight. Luchar, o sea, quedarte y combatir esa situación, o correr y huir. Ustedes saben que el Señor, nuestro cuerpo, es un diseño perfecto del Señor. O sea, el Señor no dijo, le voy a dar pulmones, pero no le voy a dar aire. No, pues tú piensas al respirar, automáticamente tu cuerpo lo hace. Tú dices, no,
tengo que asegurarme que la sangre llegue hasta mis pies y luego que circule otra vez. No, tu cuerpo lo hace automáticamente porque el Señor te creó de esa manera. Entonces, desde nuestra biología, desde nuestra creación perfecta, nuestro diseño, el Señor en nuestro cerebro puso eso, esa reacción de o luchar o huir. Es algo un instinto, por así decirlo, que tenemos dentro de nosotros. Es un instinto de supervivencia. Es un concepto que no tenemos que pensarlo en automática. O te quedas y combates lo que está enfrente tuyo o huyes. Les quiero compartir otro testimonio que fue un de repente. Hace como 2 semanas, ¿te acuerdas que te compartí que fuimos a la feria? Que queríamos ir a la feria y que estábamos planeando ir juntas a la feria. Bueno, ese día fuimos a la feria, hace 2 semanas aquí en University, hay una feria que siempre viene en estas fechas, y a nosotros nos encanta ir a las ferias. Y estábamos ahí pasándola de lo más bien, los niños se querían montar en una rueda, hicimos la grande cola, esperábamos pacientemente, que se estaban brincando la fila todos los muchachos, pero con la paciencia de Dios, porque yo quería sacarlos, porque nos hacían la fila más grande, ellos brincaban la fila enfrente, pero bueno, al fin llegamos. Los niños se montaron en la rueda y estaban montando de poco a poco. Nosotros no podíamos entrar porque estábamos de sobrepeso, ¿verdad? Ser solamente para los niños. Y de repente, una manada de gente gritando y corriendo hacia adentro, que era el único refugio, por así decir. Y oigo decir a alguien que alguien estaba disparando. El miedo literalmente me paralizó por completo. ¿Qué voy a hacer? No puedo ir a agarrar a mis hijos están hasta allá arriba. No puedo correr porque no voy a dejar a mis hijos allá arriba. ¿Qué hago? Me quedo en lucho. ¿A quién? Si son cientos de personas que están corriendo. No sé ni siquiera quién es, simplemente miro la cara y todo el mundo está gritando. Me paralicé en ese momento. Entonces mi esposo estaba a un lado recargado en un árbol porque ya habíamos caminado harto. Entonces él estaba recargado en un árbol y yo en mi desespero, porque no podía hacer nada por mis hijos, no me podía ir, no los podía dejar. Entonces mi mirada se cruzó con la mirada de él y él nada más me mira y como que nos comunicamos, no nos oíamos. Él estaba a la puerta, yo creo donde está Lupita, pero no lo podía oír porque el caos era demasiado. Y su mirada simplemente me dijo, calma, nos quedamos, alerta. Y nomás me hizo la cabeza así. Y yo entendí lo que él me dijo en ese momento. Me quedé así, él se paró, yo simplemente miraba que él estaba como que escaneando el área, buscando, con sus rayos X, buscando el peligro, por así decirlo. Rápido el Señor terminó el juego, lo bajó a los niños, los fui y nos pusimos atrás de un árbol enorme. Porque había tanta gente, si tratábamos de correr junto con la gente nos iban a atropellar, porque traíamos a los 3 niños chiquitos, nos iban a atropellar. Entonces nos quedamos atrás del árbol, refugio, y dije yo, wow. En ese momento, el miedo o el terror a mí me paralizó. A mí no supe qué hacer en ese momento. La misma situación no paralizó a mi esposo. Él no simplemente supo exactamente lo que tenía que hacer, sino que proveyó lo que yo necesitaba en ese momento, sin ni siquiera no tocarme ni hablarme, simplemente con su mirada. Y después me dijo, ¿entendiste? Yo le dije, sí, entendí. Si eso no es de Dios, yo no sé qué más ejemplo de eso necesitemos. Entonces, en esas situaciones de emergencias o en esos de repentes, como a mí me gusta llamarles, nuestra respuesta inmediata por biología y por diseño es de tomar una decisión de o quedarnos y luchar, o de huir, o en mi caso, quedarte en shock y te paralizas. Hay ejemplos, por ejemplo, en los animales. Hay animales que por su fuerza se quedan y luchan. Ustedes han visto a las mamás osas, que tú ni siquiera te le acercas, simplemente estás en la vecinidad del aire que sus cachorros respiran. Ella viene a matarte, ella no se va. Ella viene a darte, destrozarte, y una vez que te agarra no te suelta. ¿Por qué? Porque tú eres un peligro. Entonces, por instinto, a ella no le tienen que enseñar a nadie, mira, tienes que ser buena madre, no. Ella por instinto, ella va y protege y lucha contra cualquier peligro. Pero hay otros animales que por naturaleza usan su velocidad
¿cómo se llama? Los venados o gacelas. Y los hijos también, las crías por naturaleza huyen. Cuando viene un león o viene algo, ellos huyen. No se quedan a luchar porque saben que tal vez van a ser vencidos. Entonces, por su naturaleza, por supervivencia, ellos huyen. Entonces, nuevamente volviendo a que dos personas pueden tener distintas respuestas, o sea, dos perspectivas diferentes, activarse o el huir o el quedarse a luchar en la misma situación, como lo sucede con mi esposo o con los primeros auxilios. Cuando pasa un accidente o algo, todo el mundo quiere huir de ese lugar. En el 9/11, cuando pasó el septiembre 11, la gente estaba huyendo de las torres. ¿Y quién estaba corriendo hacia las torres? Los primeros auxilios, ¿verdad? Tal vez uno dice, sí, pero es su trabajo. Pero yo creo que es una persona especial la que escoge hacer ese tipo de trabajo. Pero cuando pasan catástrofes, la mayoría sale. Esas personas son las que corren hacia el peligro. Entonces, la misma situación con respuestas distintas ante el temor, porque el sentimiento de temor lo podemos experimentar todas. Entonces, el temor es algo que nos paraliza, que nos frisa, que es un arma que el enemigo usa. Y no estoy hablando del temor de que, ay, eso me asustó, ay, que hay una culebra. No, el estar en constante temor. Por ejemplo, ¿quién estaba en la pandemia en constante temor? Yo estaba en constante temor. Todo el mundo estaba en temor. Había una atmósfera enorme mundial de temor. ¿Se movía el Señor en esa atmósfera? No. El temor no. El temor no. Eso es algo que estamos por diseño biológico, como creación, dispuestos a hacer. No, eso es algo exterior que dejamos que nos invadiera. ¿Y qué fue lo que hacía? Por temor, hacíamos lo que nos decían que teníamos que hacer. Es de la misma manera como funciona el enemigo. Cuando él te ataca con esa plaga del temor y te paraliza, dejas que te paralice, entonces ya tú no actúas por pensando las cosas, tú actúas porque tienes temor, porque tienes miedo. Ya no actúas, ya no razonas de la misma manera, ya no piensas de la misma manera. Entonces, por eso Dios es una táctica del enemigo contra nosotros. Nosotros no venimos con temor. Los bebés recién nacidos, porque tienen que cuidarse, porque son un peligro. ¿Por qué? Porque no tienen temor. Porque ellos, al igual que nosotros, no fuimos diseñados por temor. Pero situacionalmente, porque nosotros hemos vivido más y hemos experimentado más, entonces es que nosotros somos los que somos temerosos. Un bebé, él va caminando, gateando, o lo que encuentra se lo mete a la boca, así sea un cuchillo, o sea lo que sea. ¿Por qué? Por su inocencia, porque no tiene temor, porque el Señor no dijo, oh, este es el hueso del temor, póngaselo allá adentro. No. Pero porque sí tenemos temor, porque nosotros sí sabemos que hay cosas que nos dan temor, nos dan terror. Porque ya hemos experimentado ese sentimiento, porque ya sabemos que eso me puede posiblemente causar esto, entonces me da temor. Hay dos razones por las que nosotros sentimos o nos volvemos temerosos o actuamos bajo el temor. Una de ellas es por las cosas que no entendemos. Las cosas que no entendemos. Y otra es por las cosas que desconocemos del todo. O sea, tú puedes entender algo y no comprenderlo al 100%, pero sabes que no es bueno. Entonces eso te causa temor el experimentarlo. O cuando no conoces algo del todo. Las personas que se mudaron para acá, la hermanita estaba contando la anécdota de cuando ella se vino de Cuba. ¿Te causaba temor la idea? Claro, porque tú desconocías esta tierra, desconocías del todo cómo iba a ser tu trayectoria para llegar acá. En ese momento me imagino que también estabas, el haber dejado que alguien se llevara a tu hijo, ese fue un instinto de supervivencia, decir, bueno, aquí nos vamos a morir, que me muera yo y mi hijo, a que me muera yo solamente, me muero yo solamente, que se lleven a mi hijo a salvo. Eso fue un acto de sobrevivencia. Entonces tú tenías temor a algo
que desconocías. Sabías que al cruzar ese mar había un futuro mejor, la posibilidad de un futuro mejor para ti y para tu hijo, pero te causaba temor. No lo conocías del todo, pero no lo desconocías. Entonces, desconocer algo y no conocer algo del todo son las dos cosas que nos causan temor. Una vez que la plaga del temor nos recorre nuestro cuerpo, nos recorre nuestra alma, llega hasta nuestro espíritu, nos paraliza. Diga, nos paraliza. A todas en algún momento nos ha llegado a paralizar ese sentimiento de temor. Y esta es la meta. Esa es la meta del enemigo: paralizarte, congelarte, mantenerte en ese sentimiento de temor, porque él sabe que cuando estamos con temor, él puede manipular cómo reaccionamos, qué es lo que decimos, qué hacemos, qué decisiones tomamos. Cuando permitimos que ese temor exterior llegue a nuestro interior y se corra por todo nuestro cuerpo y nos paralice, le hemos entregado las llaves de nuestra vida al enemigo. Y es difícil volver a poder experimentar una situación sin experimentar el temor. Por inercia, siempre que vamos a enfrentar algo nuevo, sentimos primero ¿qué? Ansiedad o temor. El dúo dinámico. Yo, después de que tenía 10 o 12 años de trabajar solamente en mi compañía con mi esposo y ser mi propia jefa y toda, que me tocó volver a trabajar, de lo que yo sabía, de lo que yo venía haciendo hace 2 años, yo tenía una ansiedad. Yo no podía dormir el primer día, la noche antes de empezar a trabajar, yo no podía dormir. Si llevaba haciendo 12 años lo mismo, no iba a hacer algo diferente. O sea, en trabajo, simplemente que ahora iba a trabajar para otra persona. Y que si no lo hago bien, y que si llevo 12 años y a lo mejor, pues yo no fui a la escuela para hacer esto, yo lo aprendí conforme iba trabajando. Entonces, ¿qué tal si lo hago mal? ¿Y qué tal si no puedo usar el sistema que ellos usan? ¿Y qué tal si lo que yo sé ya es obsoleto? ¿Qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Y esa ansiedad, y yo estaba hasta temblando. Es más, hasta me puse un zapato de uno y uno de otro. Tan ansiosa estaba. Mi esposo me dice, hey, o el uno o el otro, pero no creo que esté a la moda ponerse uno de cada uno. Y yo, ¿pero por qué? Porque ya ni siquiera estaba razonando. Yo sé que o me pongo o los dos de uno o los dos del otro, no me puedo poner un zapato de uno y un otro de otro, pero ya no estaba razonando, ya estaba tan ansiosa y tan temerosa. Al final, pues un pedazo de cake, como decimos nosotros, no fue nada, porque un piece de cake, porque yo entré y dije, wow, eso es como de sumar 1 más 1. Es más, prefiero hacer ese trabajo que mi trabajo porque es súper fácil y me pagan. Pero antes no lo desconocía del todo, pero no era un poco ajeno porque no lo había experimentado, era algo nuevo. Entonces no desconocía el trabajo, pero era algo nuevo para mí. Entonces eso me causaba temor, ansiedad, miedo. ¿Y qué tal si me corren? ¿Y qué tal si no me contratan? ¿Y qué tal si no me van a dar lo que yo quiero? ¿Y qué tal me dicen, mira, pues tienes experiencia, pero no para lo que estás pidiendo, te vamos a bajar? Puras mentiras que yo dejé que aterrizaran en el aeropuerto de mi mente, se convirtieran en ansiedad y por ende temor. Así es como funcionan los dardos del enemigo. Esos, por medio de nuestros pensamientos, es que empieza a gotear en nuestro templo la ansiedad y el temor. Y el enemigo contento, porque esa es su meta. El temor del que dirán. Yo no sé ustedes, pero ustedes saben que nuestra meta como hijas de Dios, de cualquier iglesia, de cualquier denominación, es compartir las buenas nuevas, ¿verdad? Si a ti te hace bien un remedio casero o una dieta, ¿la vas a compartir? Sí. Claro que sí. Mira, amiga, fíjate que yo hice esto y lo otro para que me creciera el pelo, y que para las canas, que para la acidez, que para esto. Entonces, si tenemos el antídoto de la salvación, ¿cómo no lo vamos a compartir? Pero ¿cuántas aquí se han frenado o han decidido no compartir la palabra por el miedo a qué dirán? Ay, no, pues es que no, estamos en el supermercado, está con los muchachos la señora, yo no sé, pero a mí me pasa bastante. A veces yo siento en el espíritu, pero digo, no,
no es el momento, traigo a los niños, no se están portando bien, y la señora también trae sus hijos, ¿cómo lo voy a compartir? Ay, no, que estoy en el trabajo, que ella ni siquiera cree en Dios. Pues obvio, no le vas a ir a predicar a alguien que ya está devotamente creyente y ha recibido a Cristo en su corazón. Vas a ir a lo desconocido, a los que tal vez no lo conocen. Y por el temor a ese rechazo, no lo hacemos, o lo hacemos bajo ciertas circunstancias, lo condicionamos. Por el temor, algunos de nosotros dejamos de servir. Por el temor tomamos decisiones que tal vez no fueron las más sabias. Miren el ejemplo tan hermoso del Señor en la cruz. Yo digo, el Señor es perfecto, por eso no digo es bueno, el Señor es perfecto. Yo considero perfecto ser mucho más. Bueno es una de las características de ser perfecto, considero yo. Perfecto es que no le falta nada, no le falta conocimiento, no le falta amor, no le falta misericordia, no, es perfecto, es un ser perfecto. Y estaba analizando yo el sacrificio del Señor en la cruz. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía lo que a Él iba a pasar en la cruz? Claro que lo sabía. Esa es la clave. Él sabía lo que le iba a pasar en la cruz. ¿Y Él vivió su vida con temor de lo que le iba a pasar en la cruz? No. Él enfrentó ese temor cuando el tiempo para enfrentarlo llegó. Pero Él no vivió su vida, no, pues yo no voy a predicar porque me van a agarrar los dos romanos y me van a crucificar y me va a doler. Y, no. Él no vivió la vida de temor, ni en ansiedad de que será en este pueblo que me van a agarrar, será en el otro, porque si no, nunca le hubiera predicado a nadie, porque si no, no hubiera tenido a sus apóstoles, no les hubiera compartido la palabra. Uno de sus apóstoles era un colectador de impuestos, él lo podía ver, Mateo. Entonces, él no vivió su vida con temor. Él enfrentó el temor cuando el tiempo llegó para enfrentarlo. En el jardín de Getsemaní, creo que era. Imagínense, yo creo que esa fue la única vez que él se desmoronó, ¿verdad? Que dice que estaba él, que su cuerpo físico brotaba sangre, sudaba sangre, de la magnitud y el nivel de terror que él sintió en ese momento, de saber exactamente paso a paso lo que a él iba a pasar. Pero después, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Él fue ¿a dónde? A la presencia de su Padre, de nuestro Padre Celestial. Como yo imagino, para agarrar fuerzas a lo que él iba a enfrentar, que él dijo, como dijo la hermanita, Señor, pasa de mí esta copa. Pero después dijo, pero si no, aquí estoy, conforme a tu voluntad. Al salir de ahí, ¿qué pasó con los romanos? Llegaron a prenderlo, ¿no? Y él salió corriendo. Enfrentó su temor. Enfrentó su temor. Enfrentó su temor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Vamos a vivir situaciones donde vamos a experimentar temor. Sí, algunas de nosotros ya hemos vivido, algunas de nosotros más grandes que otras. Algunas de nosotras vivimos con eso y permitimos que eso fragmentara nuestra alma. Ese es otro tema que el Señor me está hablando, de la fragmentación de almas, de nuestra alma por medio de traumas o de situaciones. Pero no es ese el propósito del Señor. El Señor nos equipa por medio de esas situaciones. Le estaba diciendo a la pastora que estaba yo el jueves, estaba completamente como acostada, no me sentía bien, tenía ya pues, todo el día mala, vomitando con las náuseas y todo, no aguantaba. Entonces ya estaba medio debilucha en mi cama ya, en mi cama de muerte, le digo a mi esposa. Y estábamos viendo un servicio y yo me estaba quedando dormida ya. Estaba cuando te estás agarrando el sueñito, ¿no les ha pasado a ustedes que están como que agarrando el sueñito bien a gusto? Y de repente sentí que alguien me dio así con una palmada o con algo en la pierna. Y yo brinqué y antes de que le pudiera decir algo a mi esposo me dice, ¿y a ti qué te pasó? Porque brinqué, pues. Y le digo, ¿por qué me pegas? Qué simple eres y me estoy quedando dormida. Y me dice, yo no te toqué, me dice, yo estoy aquí, estaba ordenando unos suplementos para mí. Yo no te pegué, yo estoy aquí haciendo, yo le digo, sí, no sé, yo todavía, imagínense, yo, ay, sí, porque me viste que me estoy quedando dormida y por eso, de malo, de malilla, lo hiciste. Y él me dice,
yo no te toqué, me dice. Te lo juro que yo no te toqué. Entonces yo me quedé así, hasta sacada de onda, porque yo sentí que alguien me tocó y me levanté. Y después me quedé escuchando la prédica y escuché esta palabra. En Isaías, pastora, si me puede hacer el favor. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarán, y la llama arderá en ti. Léamelo otra vez, mi pastora. Bien. Dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Se las voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Qué entienden ustedes por ese versículo? Es lo primero que se les viene a la mente. El Señor está con nosotros siempre, que en toda situación Él va de la mano con nosotros. No te promete que no va a haber agua, no te promete que no va a haber fuego, pero te promete que no te vas a quemar. Él dice, ¿cuándo? Él no dice si llegara, él dice, ¿cuándo? ¿Cuándo implica que en algún momento va a llegar? Cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, cuando pases por las llamas del fuego, no te tocarán, no perecerás, yo iré contigo, no te quemarán. Esta fue la revelación que yo recibí de parte del Señor por medio de ese siervo que estaba predicando, que no era lo que él estaba predicando, pero él en ese momento me dio eso y dije yo, bueno, si lo estoy escuchando y me sacudió de tal manera, lo voy a apuntar y lo voy a estudiar. Y mientras lo estudiaba, esto es lo que el Señor me dijo. Número 1, es que Él no me está prometiendo, Él me está avisando que eso va a venir, que cuando eso venga, Él va a estar conmigo. Y Él también está hablando de 3 niveles de santificación, porque Él usa 3 ejemplos. ¿Por qué no podía haber dicho solamente 1? Porque se necesitaban 3. Está hablando de aguas profundas, de un problema, imagino yo, profundo en lo exterior. Cuando un problema venga a ti en lo exterior, Él estará contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, un río, imagino yo, una corriente más, ya no es un agua, no es un charco, por así decir, es una corriente más fuerte. Se va intensificando la prueba. O sea que el proceso se va intensificando. Y conforme van pasando esas pruebas, esos procesos, Él nos está santificando. Porque Él dice, las aguas, cuando pases por las aguas de profundidad, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, un poco más agresivo, más alto, en dificultad, no te ahogarás. O sea que ese río no te va a llevar, no te ahogarás. No te ahogarás, o sea que no te vas a sumergir, lo vas a pasar. Cuando uno pasa por un río, uno no pasa por abajo del río, uno pasa por el río, lo cruza. Luego después dice, cuando pases por el fuego de la opresión. ¿Ustedes saben lo que es la opresión? ¿Ustedes saben que el temor y la ansiedad son opresión? El temor. Opresión es cuando es algo exterior a oprimirte, a apachurrarte, a aplastarte, a empujarte, a hacerte presión. Eso es la opresión. Entonces, el temor, la inseguridad, la ansiedad, el dúo dinámico, esa plaga, como ustedes la quieran llamar, es una opresión. Pero dice la palabra de Dios que no te quemarás, o sea que no va a prevalecer en ti esa opresión. Las llamas no te consumirán. El Señor es tan perfecto que en sus palabras Él deja plasmado el auxilio para lo que nosotros vamos a enfrentar, especialmente en estos tiempos, que sabemos que se están cumpliendo profecías, sabemos cómo está el mundo afuera, hay muchas cosas que no conocemos, hay otras cosas que desconocemos por completo y por ende
nos causan ansiedad o temor, pero el Señor dice, yo estaré contigo, no te ahogarás, no te quemarán. Cualquier que sea el proceso, la prueba, sea un agua, sea río, sean llamas de fuego, no prosperarán contra ti. Entendamos que el temor y la fe son dos polos opuestos. Cuando estamos en un estado de temor, significa que nuestra fe está en decadencia. Porque solamente podemos recordar esta palabra de Isaías 43:2, cuando estamos, ¿qué? En el fuego del Señor, cuando estamos agarrados de su mano, cuando estamos edificándonos y comiendo de su palabra. Cuando estamos aquí a nivel de fe, cualquiera de estas pruebas pueden pasar, no nos van a hacer ni cosquillas, como decimos en México. El temor no va a entrar, el temor simplemente va a tocar la puerta, pero no va a entrar. Nosotros no vamos a dejarlo, vamos a presentar defensa, vamos a saber cómo presentar defensa. El temor, como ya dijimos, te paraliza a causa de lo que ves con tus ojos, o sea, de lo que está fuera de ti, porque ya aprendimos que el Señor nos diseñó con temor. Entonces, el temor nos paraliza a causa de lo que vemos con nuestros ojos afuera, o sea, de lo que se refleja. Si entendemos cómo funciona nuestra pupila y nuestros ojos, es un reflejo. Entonces, de lo que está afuera hacia adentro. Entonces, que por aquí entra el temor, por lo que vemos, por lo que no entendemos, por lo que desconocemos. Y al contrario del temor, la fe nos impulsa a confiar y a movernos a lo que no se puede ver del otro lado. ¿Quién sabe lo que significa la fe, pastora? La certeza de lo que espero sin verlo. Sin verlo. Simplemente hay una certeza dentro de ti. Dentro. El miedo, el temor, la ansiedad, fuera. Pero ¿qué está dentro de nosotros? La fe dentro de nosotros. La certeza de lo que no ven nuestros ojos, pero sabemos como cierto dentro de nosotros. Y como les explicaba, no estamos hablando de que algo me asustó o un de repente sucedió y mi primera reacción fue gritar. No, esas son reacciones, eso está dentro de lo normal. Estoy hablando de que cuando algo sucede, tú te quedas estancado en ese estado y no sabes decir, espérate tantito, esto está sucediendo, pero yo creo lo que el Señor dice en su palabra. En su palabra dice el Señor que cuando pase por las aguas profundas, Él estará conmigo. Así que yo sé, Señor, que tú estás aquí conmigo. Por medio de tu Espíritu Santo, yo sé que estás aquí conmigo, Señor. Y cuando pase por los ríos de dificultad, ¿quién no tiene dificultad? La Lupita creo que es la única que no tiene dificultades, ¿verdad, hermano? Sí. La única que no tiene ninguna dificultad. ¿Quién no tiene dificultades? Ayer fue un día súper difícil para mí. No me sentía bien. Tenía que presentarme a la oficina a trabajar, tenía que manejar y tenía un poquito de miedito manejar porque me siento como medio borrachita cuando manejo. Entonces tenía un poco de temor. Y de repente que me llama mi esposo. Yo trabajo aparte de para la compañía para mi esposo, trabajo para otra compañía en el área de los permisos y todo eso. Entonces cuando llego a la oficina me tengo que presentar un día a la semana. Y cuando llego a la oficina, pues que nadie está, yo estoy sola. Los viernes es cuando todo el mundo llama, siempre, porque se acuerdan, es viernes, ¿dónde está mi orden? Entonces, es mucho volumen de llamadas, aparte de mi trabajo, aparte de lo que yo tengo que hacer. Y me llama mi esposo, mira, ¿sabes qué? Acabo de hablar con un inspector en nuestra compañía y no me van a poder hacer las inspecciones, así que necesito que hagas extensiones para todas, que serán como 6, y hacer las que saben, las que tienen noción de hacer un papeleo de una extensión de un permiso por la ciudad, es un rollo. Y tienes que hacerlas, y tienes que llamar a la inspección, y tienes que llamar a la inspección para el jueves, y yo, y en mi otro trabajo. Y el teléfono llame, y él dándome instrucciones, y yo con el otro teléfono tenía 4 líneas, bueno, son 6 líneas en total, yo tenía 4 activas, y con la de mi esposo. Y tenía alrededor de 50 mensajes de email que tenía que contestar. Y no sintiéndome bien. Y me hablaba el jefe o lo que sea, y yo así.
con la silla. Hay una silla que da vueltas, entonces nomás así me daba vueltas para no darle del todo. Entonces era un día pesado yo. Y mi esposo me decía, no, pues es un día maravilloso. Y yo, ajá, sí, un día maravilloso. Yo pensando que él estaba sarcástico, simplemente que él estaba tratando de darse ánimos a él también, porque después en la noche me enteré del día que le tocó a él. Pero era un día de dificultades. Lo reprobé el examen completo, vaya eso decirlo. Está de más decirlo que lo reprobé porque ya, ay, ¿por qué a mí? Como dijo la mental, no, yo no pregunto, no, yo sí. Yo sí digo, ay Señor, ¿por qué a mí? Si ya estaba enferma toda la semana, dame un día nice, o sea, un día soleado, aunque sea. Reprobé ese examen, pero todo eso es para decir que las dificultades van a venir. Vamos a tener días dificultosos. Pero el Señor dice que, ¿qué? No me voy a ahogar. Miren, aquí estoy, no me ahogué. Amén. Pataleé, pero no me ahogué. No te quemaste. Me enojé, pero no me ahogué. Reprobé el examen, pero no me ahogué. Entonces, ahora vamos, ya identificamos qué es el temor. Ya identificamos cómo se usa el temor para invadir nuestro interior. Ya sabemos que la fe es lo opuesto al temor, que no pueden coexistir esas dos cosas dentro de nosotros, que para poder dejarlo entrar, nosotros tenemos que darle cabida a eso, que podemos contrarrestarlo. Pero ahora quiero compartirles cuáles son nuestras armas en contra del temor, porque el Señor no solamente nos avisa, hey, vas a experimentar esto, sino que Él te da armas para contraatacar eso. Él te da la respuesta. Él no simplemente te pone en medio de un problema y te dice, ay, te le echas. No. Él te pone en medio del problema, te da las armas como para cómo salir de ese problema, cómo contraatacar eso, y te deja que tú hagas el resto, ¿verdad? Entonces, las armas que nosotros tenemos, que el Señor nos dio, déjame ver cómo estoy de tiempo, me pasé. Dios, siendo tan perfecto, nos equipa con su bondad y con sus múltiples maneras para combatir ese temor, esa ansiedad, esos enemigos externos. Y está en el mismo versículo de 2 de Timoteo 1:7. Es la fortaleza, el amor y el dominio propio. Dice el versículo nuevamente, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. O sea que para una cosa nos dio 3 cosas para contraatacar. O sea, son 3 contra 1. Tenemos 3 armas letales para poder contraatacar ese temor. Una es la fortaleza, el amor y el dominio propio. Para el Señor nada es sorpresa. Él sabe que enfrentaremos temores, por eso nos diseñó ese instinto de supervivencia, de luchar y de huir, como estábamos platicando. Y también nos dio armas. Él nos confirma y nos equipa. Nuestra naturaleza no es temerosa. Ay, es que a mí me da miedo. No, eso viene de algún lado. Tienes que erradicarlo de tu ser. Por naturaleza no fuiste diseñada así, hermano, para estar siempre con miedo, siempre con ansiedad, siempre con temor. Eso no forma parte de tu diseño natural. Eso fue algo que tú dejaste entrar dentro de ti y lo normalizamos por la sociedad, por la vida, el estilo de vida que llevamos, por lo que tú quieras, pero no es natural y lo podemos echar fuera de nosotras. Tenemos 3 armas. El enemigo todo lo corrompe. ¿Para qué viene el enemigo? Para 3 cosas también, ¿verdad? ¿Casualidad? No, él todo es un imitador. Él literalmente da todo lo que nosotros experimentamos aquí en esta tierra son las patadas y ahogados del enemigo, porque el derrotado ya está. El Señor ya tiene la victoria. Ya nada que él pueda hacer le va a quitar la victoria al Señor. Simplemente nos puede descarrilar a nosotros. Pero si nosotros tenemos el manual, nosotros tenemos las armas, nosotros, si a ti te dicen a alguien, el GPS te dice, en esta misma ruta, en 5 minutos hay un accidente que está trancado, pero hay unas rutas alternas. ¿Quién ha usado el GPS? Te da ruta alterna. Entonces, el carro automáticamente se mueve y se va a la ruta alterna.
Tú tienes que hacerlo. Porque nosotros tenemos que libre albedrío, ¿verdad? Entonces el Señor dice, mira, aquí vas a experimentar esto. Y por acá es como lo puedes contraatacar. Entonces es la decisión de nosotros si continuamos y nos trancamos en ese tráfico de 2-3 horas o si tomamos la ruta alterna. El Señor nos está diciendo que ahí enfrente vamos a encontrar eso. Que en nuestro caminar por esta vida vamos a tener dificultades, vamos a tener opresión, vamos a tener experiencias dolorosas. Pero el Señor también nos dice cómo sobrepasarlas. Sobrepasarlas. Tenemos ese sentimiento de sobrevivencia, de instinto de sobrevivencia dentro de nosotros. Nuestras armas son 3 contra 1. Fortaleza. Dice el otro versículo también que en mis inicios como cristiana me sostuvo mucho, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Y de verdad que ¿quién era la hermana? Eddie. Ella decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ella danzaba y ella daba esa palabra, y es verdad. Yo cuando tenía una situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que hacer 31,000 cosas y mi esposo necesita que haga una más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me tengo que levantar a las 4 de la mañana y es la 1, 3 horas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Y me llegó a pasar por esas aguas de dificultad, por esos ríos de dificultad, y no me ahogué. Ese fue el versículo que me mantuvo. Ahora, la segunda arma es ¿cuál? El amor. Que Él no nos dio espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor. Dice, pastora, si me puede leer Primera de Juan 4, del 9 al 16. Esa está un poquito larguita, pero pónganle atención, porque no hay mejor muestra de amor que esa. Amén. Bueno, dice, en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido, creído el amor que tiene Dios para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Amén, amén. Mejor ejemplo de amor que el que el Señor haya mandado a su único Hijo por nosotros. No porque nosotros hicimos algo por Él, sino porque Él, como Padre perfecto, nuevamente vuelvo a decir, tomó la iniciativa de amarnos, y por ende nosotros lo amamos, y por ende Él mora en nosotros, y por eso nosotros moramos en Él. O sea, ven cómo Él siempre toma la iniciativa. Él nos amó primero, Él nos dio de su Espíritu primero, Él nos hizo primero. Todo lo que nosotros hagamos es en segundo plano, es en respuesta a lo que ya Él nos ha dado. El agradecimiento es porque Él ya nos dio. O sea, en cuanto tú abres tus ojos, ya tienes que ser agradecido. Ya te dio vida, ya te dio vista, ya te dio oxígeno, ya te dio una casa, ya te dio una cama, ya te protegió durante la noche de cualquier adversidad natural o espiritual. O sea, Él ya te dio primero siempre. Él siempre da primero. Entonces, el recordar eso es un arma, porque eso nos da identidad como hijas. Eso nos da seguridad de que nuestro Padre nos ama. No somos una creación resultado de una explosión o de una evolución. No, fuimos un diseño perfecto de nuestro Señor. Ahora la tercera arma. Y déjenme decirles que la fortaleza, uno se puede hacer fuerte, es como un músculo, ¿verdad? Que uno va levantando pesas y fortaleciendo. El amor, pues claro, porque el amor es dado a nosotros. Pero ¿sabes cuál es la que nos toca a nosotros?
y es la más difícil, a mí es la que más difícil se me hace, es el dominio propio. Pero no lo miremos como algo que nosotros tenemos que dar, sino como un arma que tenemos que aprender a usar, el dominarnos a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, al nosotros ejercitar ese músculo del dominio propio, no por lo que estamos viendo, no por la escena de terror o de dificultad o el diagnóstico o lo que perdimos o el accidente de carro o el matrimonio o el negocio fallido, el matrimonio fallido, lo que tú quieras, no lo que ven nuestros ojos, sino la certeza de lo que no se ve, lo que por fe viene, las promesas del Señor. Por eso es importante que nosotros leamos, comprendamos y atesoremos lo que dice este manual de vida, porque esto no es solamente una recolección de historias, esto es un manual de vida. Aquí vienen tus armas, aquí vienen tus advertencias, aquí vienen todo lo que el Señor inspiró a sus hijos para que escribieran para nuestra bendición. Entonces recuerden, hermanas, que todas en algún momento vamos a ver y experimentar situaciones y dificultades y situaciones de temor, pero tenemos armas para contrarrestar eso y para no dejar que ese temor se haga un nido dentro de nosotros y que empiece a ser nosotros una extensión de ese temor. No las hijas de Dios que el Señor amó, no lo que el Señor vino a dar y pagar duro sacrificio por. Somos creación perfecta del Señor y en el Señor Él nos va perfeccionando. Así que ese era el mensaje que yo tenía para ustedes el día de hoy. Espero que les haya pues edificado. Vamos a orar y de verdad, hermanas, que en adición al mensaje, la razón, me voy a sincerar con ustedes. La razón por la que este mensaje llegó el Señor lo puso en mis manos, porque fue una llamada de atención para mí. ¿Saben cuál era la cosa que a mí me causaba más temor? La cosa que me paralizaba y ni siquiera quería pensarla, la cosa que más temor me causaba a mí era morirme. Y puedo tener muchas razones muy válidas. Tengo 3 hijos pequeños, ¿quién va a cuidar de mis hijos? ¿Quién va a atender a mis hijos? Muchas cosas. Es que estoy tan joven, todavía me falta tanta vida por vivir, el morirme siempre. Pero espérate tantito, si yo soy salva, si yo me muero, ¿dónde voy a ir? Yo tengo certeza de dónde voy a ir. Si yo me muero, yo sé que hay una morada esperándome arriba y voy a estar por a quien alabo, por el que me desvivo aquí, por el que proclamo que amo. Entonces, había una inconsistencia en lo que yo decía y en lo que sentía. Entonces, ese temor venía de un lugar. Ese temor yo lo permití que entrara a mi vida y me lo dejaba que con libertad dijera, no, yo no me quiero morir, pero ¿cómo que no te quieres morir? Eso es lo único que tenemos certero en esta vida. El nacer ni siquiera lo tenemos certero, pero el morir sí. Es nuestra decisión a dónde nos vamos después de que partamos de aquí. Entonces el Señor me enseñó y me habló por medio de esta palabra, decir, hija, no tengas miedo a morirte. No tengas miedo a morirte. Haz lo que tú tienes que hacer en la tierra mientras estás. Y no te muevas por medio de ese miedo a morirte. Ten certeza que algún día no vas a estar aquí. Algún día vas a morir. Y asegúrate de dónde vayas a ir. Y asegúrate el verdadero legado que le vas a dejar a tus hijos. Y no estoy hablando de dinero, de finanzas. No. Estoy hablando de esto. Entonces, si ustedes tienen miedo de algo, no dejen que eso dictamine su vida y dicte su diario vivir. Identifíquenlo, erradíquenlo con las armas que el Señor les acaba de enseñar el día de hoy y caminen como verdaderas hijas de Dios. No permitan que el enemigo les continúe robando ni su tiempo ni sus pensamientos. Amén. Amén. Todas tienen un propósito hermoso. Así que vamos a orar para que el Señor
continúe nutriéndolas espiritualmente. Amén. Bueno, Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Declaramos y atesoramos esta palabra de Isaías 43:2 en nuestro corazón, Señor, que no importa qué método uses tú para santificarnos, Señor, no importa, Señor, qué atmósfera de temor, Señor, pueda venir alrededor de nosotros, qué opresión pueda venir a encontrarnos, Señor. Padre, tú nos das la salida, Señor. En ti encontramos la salida, en ti encontramos la solución, Señor. Padre de la gloria, cualquier espíritu de temor, Señor, es rechazado, Señor, por tu espíritu de fortaleza, de amor y de dominio propio, Señor. Te amamos, te glorificamos porque eres un Padre perfecto, Señor. Perfecto eres tú, Padre de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora sí, antes de que se vaya,